Hola, bienvenidos a temas de derecho. Hoy algo de la asignatura de lógica jurídica. Hablaré de el conocimiento y orden lógico. El ser humano tiende por naturaleza al conocimiento de las cosas y de la realidad que le rodea. La lógica es la ciencia que se encarga de determinar la corrección en el pensamiento. Permite dotar de un orden adecuado a la razón humana en el proceso de conocer las cosas. Un enfrentamiento con la realidad sin un orden lógico no habilita a la mente a capturar lo que las cosas son en esencia y puede conducir al error. De ahí que el conocimiento debe estar bajo el auspicio de un orden lógico. Ahora bien, ¿cómo debemos conocer las cosas? Lo primero que debemos determinar en el proceso del conocimiento lógico es la existencia de la cosa, su entidad, es decir, aquello que es. El ente es lo primero que se conoce. El ente trasciende al tiempo del sujeto cognoscente. Al conocerlo, el ente aparece como algo estructurado y compuesto, pudiendo así determinar lo que la cosa es. Esto desde la lógica se denomina como la aprehensión esencial. El modo de ser propio de cada ente es lo que lo constituye en su esencia. La esencia sí es lo que hace que un ente sea lo que es y no otro. Bueno, para dar un ejemplo, podremos decir que la esencia de la justicia es dar a cada quien lo que le corresponde. En segundo lugar, la mente opera para determinar qué es lo suyo de dicho ente, es decir, aquello que le corresponde ser en sí mismo y no en otro ente. Esto es lo que se denomina como la sustancia del ente. Por ejemplo, la sustancia de Javier, Jessica y Leticia es que son seres humanos. Pero igualmente la mente determina que el ente tiene manifestaciones esenciales en otro ser, es decir, aquello que le compete ser en otro y no en sí como sujeto. Esto es lo que se conoce como el accidente del ente. Por ejemplo, Javier, Jessica y Leticia son seres humanos, eso es la sustancia, pero Javier es varón, Jessica es una mujer alta y Leticia es una mujer castaña. Esos son accidentes. El accidente es entonces un modo secundario de ser. Así, sustancia y accidente agotan todos los modos del ser. A partir de estas nociones básicas nos permite establecer un conocimiento ordenado y lógico de la realidad y las cosas y estructuramos el razonamiento correcto, esto es, hacer correctamente las operaciones mentales. En el ámbito del conocimiento jurídico, el jurista debe determinar con cabalidad todos los elementos esenciales con su sustancia y accidente del problema real al que se enfrenta para resolverlo adecuadamente. No puede, por verbigracia, determinar cuándo una conducta es auténticamente un delito punible si no sé qué es un delito y cómo se constituye, si la conducta concreta efectivamente configura un delito y en qué grado se debe castigar. Y ese conocimiento no me lo da el solo aprender de memoria la norma, sino ante todo el aprehender o capturar la esencia de todos los elementos que intervienen en el problema concreto para resolverlo. Por eso el proceso del conocimiento en el jurista debe darse con orden lógico para poder tomar una decisión jurídica efectivamente sustentada en elementos de razón y objetividad y no solo con una traslación de la textualidad de una norma al caso concreto. Así, en el ámbito de la protección constitucional de los derechos humanos, esta categoría cobra importancia como se aprecia en diferentes criterios jurisprudenciales, y en uno de ellos menciona de los derechos humanos y sus garantías, que eran términos que solían confundirse hasta que se elevó a rango constitucional su distinción, como deriva de las siguientes menciones. La primera sería que el capítulo primero cambió su denominación a de los derechos humanos y sus garantías.
El segundo punto sería que en el artículo primero se especificó que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales, así como de las garantías para su protección. Y un tercer punto dice que en el numeral 103, fracción primera, se especificó que los tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite por infracción de los derechos humanos y las garantías otorgadas para su protección. Luego, para el constituyente permanente, los derechos y sus garantías no son lo mismo. La Constitución y en los tratados se impone principalmente a las autoridades que tienen por objeto proteger los derechos humanos. De ahí que exista una relación de subordinación entre ambos conceptos, pues las garantías solo existen en función de los derechos que protegen, de tal suerte que pueden existir derechos sin garantías, pero no garantías sin derechos. Así, a manera de ejemplo, puede decirse que el derecho humano a la propiedad tiene, entre otras garantías, la de audiencia y legalidad, pues prohíbe a la autoridad molestar a un particular sin mandamiento escrito en el que funde y motive la causa legal del procedimiento y que los gobernados sean privados de la propiedad sin previa audiencia. La importancia de distinguir jurídicamente entre la esencia y el accidente, como hemos visto, en este criterio de aplicación, pues es realmente trascendente, es importante, puesto que para determinar el alcance de la protección de un derecho humano es necesario conocer su esencialidad. El razonamiento de distinción que hace la mente jurídica permite colocar los elementos en un orden lógico, siendo jerárquicamente mayor el derecho humano, que es el elemento esencial, el cual puede estar o no determinado por una garantía, que es un elemento accidental. De ahí que el auténtico conocimiento reclama del sujeto cognoscente un rigor intelectual para identificar la objetividad y la verdad, que requiere método y práctica constante, pues en la medida en que la persona desarrolle mejor sus facultades intelectivas e intelectuales, mejores decisiones podrá tomar al enfrentarse a los problemas. Bueno, pues hasta aquí este tema, que espero haya sido de su agrado, y nos veremos en una próxima. Gracias.